En este tutorial vamos a ver cómo podemos inspeccionar los ficheros Symly que nos llegan a nuestro programa de gestión GSLib, GSDIS o GSEDI. Una vez en pantalla podremos imprimirlos, exportarlos a nuestra base de datos, crear libros, etc. Asumiremos que ya sabes qué son los ficheros Symly. Si no es así, puedes ver nuestro vídeo de presentación Symly. Bienvenidos al tutorial sobre el manejo de ficheros Symly. Soy Andrés Romero, de ARG Consulting. En esta ocasión vamos a presentar un tutorial sobre la recepción de ficheros Symly y su posterior tratamiento en la aplicación. El funcionamiento del sistema es el mismo tanto para librerías con el programa GSLib como para distribuidores con el programa GSDIS y para editoriales con el programa GSEDI. Aquí veremos una librería ficticia con el programa GSLib, pero podríamos haber puesto un distribuidor o una editorial. Naturalmente, dependiendo de ser una librería, distribuidor o editorial, se recibirán unos documentos u otros. Por ejemplo, una librería no recibirá una liquidación de distribuidor. De todas formas, desde el punto de vista informático, en nuestra aplicación es posible. Comencemos. Desde la pantalla principal de la aplicación, vamos a la opción Internet y elegimos el submenú Manejo de ficheros Symly. Normalmente aparecerían algunos ficheros de sesiones anteriores, pero nosotros supondremos que es la primera vez y el sistema está vacío. Puesto que es mejor explicar cada sección de la pantalla con datos reales, lo primero que vamos a hacer es traer de nuestra cuenta Symly en el servidor de correo los mensajes que hemos recibido desde la última sesión. En las aplicaciones de ARG se puede leer directamente la cuenta Symly sin necesidad de programas cliente de correo del tipo Outlook o el Outlook Express. Pinchemos en el botón Recibir del servidor. Durante la recepción, en la parte inferior se nos muestra el número de mensajes que se está recibiendo y el número total de mensajes. Una vez recibidos, el sistema convierte los correctos y desecha los que no son Symly, por ejemplo, el correo basura. Esto se ve mediante una barra roja en la parte inferior. En caso de no haber mensajes o ser pocos y pequeños, este proceso se hace muy rápido y apenas se ve. Bien, ya tenemos unos cuantos ficheros en nuestro sistema. Vamos a ver ahora cada parte de la ventana, pero sin detenernos en cada fichero. Luego analizaremos algunos de ellos para ver cómo tratarlos. En la parte superior disponemos de una lista de mensajes pendientes de pasar al histórico. En nuestro ejemplo son los mensajes recibidos, pero también podría haber mensajes de otras sesiones anteriores. La relación de mensajes aparece por orden del nombre del fichero, generado por el sistema. Puesto que este nombre contiene la fecha y la hora, aparecerán primero los más antiguos. No confundir este nombre de fichero con el nombre del fichero adjunto original. Las columnas de izquierda a derecha son las siguientes. Estado del fichero. La bola blanca indica no estar visto ni procesado, la bola verde visto y la roja procesado. Luego veremos ejemplos. La marca. Por ejemplo, si pincho dos veces o estando señalado un fichero pulsamos espacio, se pondrá la marca de OK o visto bueno. Si pinchamos estando la marca, la quita. Luego veremos su utilidad. Haciendo clic o bien, estando en uno, pulsar espacio. Fecha del documento. Es la fecha que viene dentro del fichero y que ha sido puesta por quien los ha generado. Algunos tipos no tienen fecha, por ejemplo, el tipo libros. Número de documento. Es el número que ha puesto quien lo ha generado. Muchos tipos no tienen número. Origen. Es el nombre de la empresa que ha generado el documento. Si no se ha puesto nombre, el sistema pondrá el correo electrónico. No confundir este nombre con el que podemos tener en nuestra base de datos como cliente o proveedor. Tipo de normalización. Puede ser un mensaje Symly o cualquier otro de los admitidos en la aplicación, por ejemplo, el protocolo de Puente Libros. Tipo de mensaje. Este puede ser cualquiera de los admitidos, como puede verse en la tabla del filtro, que luego veremos más detenidamente. Ahora simplemente señalarla. Nombre del fichero.
indica el nombre del fichero que ha generado internamente la aplicación. No confundir con el nombre del fichero que se ha mandado como adjunto en el mensaje. Este nombre de fichero interno se compone de fecha, la hora y las milésimas de segundo en el momento de la recepción. Número de versión del tipo de fichero que viene grabado en el fichero original. Número de versión que debería ser según la última norma SYNLI. Indicación de ser una versión actualizada o no. Si la bola es verde, indica que el fichero original tiene una versión actualizada. Si es roja, indica que es una versión antigua. Las versiones antiguas se pueden leer, pero podrían mejorarse. La relación puede ordenarse por cualquier columna, unas con más sentido que otras. Se puede observar cómo se ordenan al ir pinchando en las cabeceras. Número de documento, origen, ascendente o descendente, el tipo, el nombre del fichero y con menos sentido las versiones. Por último, observar la información sobre el número de ficheros y el número de líneas en el fichero activo. Aquí podemos ver uno con más de 34.000 líneas. En la parte central izquierda tenemos datos tal como ha venido en el fichero. El sistema no los modifica, los muestra tal cual. En la parte central derecha tenemos la información según nuestra base de datos. Por medio del llamado buzón SYNLI, el sistema busca en nuestros ficheros qué cliente o proveedor tiene ese buzón. En nuestro ejemplo, lib 00363, que corresponde a Anaya. Observar como a la izquierda pone un nombre y a la derecha otro. El primero es como viene en el mensaje, a la derecha como lo tenemos registrado con su dirección, población, etc. Debajo de la provincia tenemos el código que le hemos dado y las observaciones de esta ficha. Hemos puesto a propósito un ejemplo de alguien que no tenemos registrado. El mensaje aparece, pero como no se sabe quién es, lo deja en blanco. También puede ser que lo tengamos registrado, pero que no tengamos su buzón SYNLI, o por error lo tengamos equivocado. A medida que cambiamos en la relación de ficheros, se actualiza automáticamente los datos de la cabecera y sus líneas correspondientes. Veamos ahora las líneas. Estas se dividen en columnas, las cuales son distintas según el tipo de fichero. Por ejemplo, no son las mismas columnas para un envío que para una factura. A modo de ejemplo, detallaremos las columnas para un mensaje de tipo envío. A la izquierda está el número de línea. El ISBN indica el ISBN del libro tal como ha venido en el mensaje. Puesto que en el mensaje pueden venir el ISBN, el EAN13 o ambos, la aplicación hace una selección y pone los guiones correspondientes. De esta forma siempre veremos el ISBN con guiones. Si el artículo no es un libro, se verá el EAN13. La siguiente columna es muy importante. En ella vemos nuestro código, es decir, el sistema busca el libro en nuestra base de datos. Si lo encuentra, pone nuestro código, que normalmente es el EAN13, pero si no lo encuentra, lo deja en blanco. De esta forma sabemos si un determinado libro lo tenemos registrado o no. Luego veremos que los libros no registrados se pueden crear a partir del fichero recibido. A continuación viene el título del libro. Si el fichero trae el título, lo pone tal como se recibe, incluso en minúsculas. Si el fichero no trae título por no haberlo puesto o porque el tipo de fichero no tiene título, por ejemplo la disponibilidad, el sistema busca en nuestra base de datos y en nuestro fichero ISBN, y si lo encuentra lo pone. Si no viene ni lo tenemos, lo deja en blanco. La cantidad es obviamente la cantidad que nos envían, abonan, etc. Pendiente es la cantidad de ese libro que tenemos pendiente de servir a nuestros clientes. De esta forma podemos saber si de un determinado libro tenemos pedidos pendientes de servir. En los ficheros recibidos suele venir el precio sin IVA y con IVA. Por razones de espacio, aquí solo ponemos el precio con IVA.
TP significa tipo de precio. Si es fijo aparecerá una F y si es libre aparecerá una L. Dentro del precio libre podrá ser de cesión o recomendado. En este caso aparecerá LC o LR. Por último aparece el descuento. Si nos fijamos en otros tipos de ficheros, vemos que las columnas son iguales, parecidas o totalmente distintas. Incluso el tipo mensaje no tiene columnas. Antes de entrar en lo que podemos hacer con estos ficheros, veamos algunos detalles interesantes a la derecha de la pantalla. En la parte superior tenemos el botón de recibir del servidor. Ya vimos al principio cómo funcionaba. Se puede pulsar cada vez que se quiera, puesto que al traer los ficheros del servidor de correo dejan de estar en él. Al volver al pulsar ya no estarán y no traerán nada. Solo cuando hayan llegado nuevos mensajes a nuestra cuenta Synly los traerá al sistema. Una nota importante es que aunque trae todo lo que hay en el servidor, el sistema analiza el asunto y el contenido de cada fichero. Si no es un fichero Synly correcto, lo desecha sin grabarlo en ninguna parte. De esta forma se evita el correo basura. En la parte derecha de este botón hay un pequeño triángulo que nos indica que hay más opciones. Si pinchamos en él, aparece un submenú con las siguientes opciones. Refrescar y visualizar. Se usa para refrescar la relación de ficheros. Es más bien una opción técnica que no vamos a ver ahora. Recibir y no borrar. Se utiliza en pruebas. Su cometido es traernos los ficheros del servidor, pero no borrarlos. Hay que tener cuidado de no usarlo sin saber lo que hacemos. Si lo pulsamos varias veces, duplicaremos el contenido de nuestra tabla de ficheros. Leer desde el disco. Se usa principalmente para incorporar a nuestra tabla de ficheros los ficheros que hemos recibido por otros conductos, como son por pendrive, Outload, etc. El método consiste en copiarlos en algún sitio de nuestro disco y por medio de esta parte del programa incluirlo en la carpeta de ficheros recibidos por internet. Normalmente es rara su utilización. Ahora seguimos con los botones. Debajo de este botón grande hay una lista desplegable. Su misión es formar un filtro para ver solo un determinado tipo de fichero. Seleccionemos, por ejemplo, envío. Ahora se muestra únicamente los ficheros de tipo envío. El sistema funciona como si solo hubiese envíos. Si queremos ver todos, seleccionamos ahora todos. Más abajo tenemos una serie de botones que veremos después. Lo que sí podemos ver ahora son las 5 casillas de la parte inferior derecha. Indican el bruto, el neto, el IVA, el recargo de equivalencia y el total. No en todos los tipos de fichero están estos datos. Si no existe el concepto o está en blanco, la casilla se muestra vacía. El sistema no hace ningún cálculo, de modo que lo que se muestra es lo que viene. Por desgracia, en el protocolo Synly no están claros los conceptos de bruto y neto. Tampoco hay unanimidad en poner estos datos en los ficheros. Y por último, los programas que generan los mensajes lo hacen de forma distinta. Vamos a ver ahora lo que podemos hacer con estos ficheros. Según el tipo de fichero, se podrán hacer unas cosas u otras, pero eso lo veremos al ir repasando cada botón y su acción. El más obvio es el botón de borrar. Este botón borra definitivamente un fichero. Lo quita de la relación de ficheros y también del disco. Si queremos eliminar un fichero de la relación pero no del disco, lo mejor es darlo por visto y pasarlo al histórico. Esto último lo veremos después. Por ejemplo, eliminemos este de devolución, pero antes fijémonos que hay 20 ficheros. Como puede verse, se ha eliminado el fichero. Ahora tenemos 19. La única forma de recuperarlo es decir al origen
que lo mande de nuevo. Ahora voy a cargar todos los ficheros que tengo en una carpeta especial para este tutorial, de modo que va a aparecer de nuevo. Ya tenemos de nuevo los 20 mensajes de pruebas. Otra acción importante cuando se está analizando el motivo por el que no funciona bien un fichero o simplemente por curiosidad es el botón de ver fichero. Con este botón lo que hacemos es ver el interior del fichero tal como ha sido recibido el adjunto del mensaje. Vamos a posicionarnos en un fichero que cumple bastante bien la norma. Aquí podemos ver el interior del fichero. No vamos a explicar ahora cada dato dentro del fichero. Si tienes interés en saberlo, mira nuestro vídeo sobre la presentación de Simly. También puedes complementarlo con nuestro manual de Simly en forma de hojas de cálculo. Solo indicar que las dos primeras líneas no forman parte del mensaje. Las pone el sistema nada más recibir el fichero. Esta opción se utiliza para contrastar con el origen lo que hay en el fichero y lo que esperamos que haya. Una observación importante es que si modificamos algo y lo grabamos, el mensaje quedará también modificado. Ahora cerramos el bloc de notas. También podemos imprimir el documento. Para este fin tropezamos con un problema: la cantidad de datos que puede haber en una línea y el ancho del papel de impresora. Incluso haciendo el listado apaisado, hay tipos de documentos que no caben en el ancho de un DIN A4. Lo que hemos hecho ha sido reducir al mínimo imprescindible los datos que imprimimos. Veámoslo. Lo haremos en PDF para poder verlo en pantalla, puesto que si lo hago en papel, luego tendría que escanearlo. Este es el listado. Veámoslo más de cerca. Como es lógico, no se puede imprimir en el formato original del cliente o proveedor, pero al menos podemos ver los datos. Los datos al final del listado muestran el número de unidades, el bruto, etc. Son los que hay en el mensaje. Si no cuadran, consultar con el origen. El resto de los datos no necesitan explicación. Si fuese otro documento, se ajustará el listado a sus datos, por ejemplo, una factura. Como vemos, los datos son muy distintos al documento de envío. Así podríamos ver los distintos listados. Veamos ahora el botón Crear. Se utiliza para crear libros desde cualquier documento que tenga los suficientes datos como para crear lo mínimo de un libro. Por ejemplo, el tipo envío, que tiene EAN, título y autor. Sin embargo, no podríamos crear libros a partir de documentos de facturas, ni el de mensajes, que no tiene ningún dato de los necesarios para un libro. Si pinchamos en crear desde uno de estos tipos, sale la siguiente pantalla. Indicando que no se puede crear. Posicionémonos en un tipo de donde se pueden crear libros, por ejemplo, envío. Antes de pinchar, observemos la columna Nuestro código. Como podemos apreciar, hay libros que tienen código y otros no. Los que tienen código es que los tenemos registrados en nuestra base de datos. Los que no tienen código indica que no lo tenemos registrados o quizás que no tenemos ningún libro con ese EAN. Si de un fichero tenemos todos los libros registrados, si intentamos crearlos de nuevo no los duplicará. El sistema simplemente comprueba que existe y pasa al siguiente libro. El fichero más típico del proceso de crear es el tipo libros. Este ejemplo contiene 885 libros, algunos de los cuales ya tenemos en nuestra base de datos y otros no. Pinchamos en crear y esperamos que nos salga la información de cuántos libros ha creado.
Hay que hacer una observación al hecho de crear libros desde este tipo de ficheros. Los proveedores, sean editoriales o distribuidores, tratan de mandar todo su fondo en uno o varios ficheros, juntos o separados en el tiempo. Si creamos los libros que nos mandan, lo que estamos haciendo es llenar nuestra base de datos de libros que posiblemente nunca utilicemos, pero que saldrán cuando hacemos búsquedas. Supongamos una editorial que tiene libros en castellano, catalán, euskera y gallego. Si nosotros fuésemos una librería de Córdoba, ¿cuándo vamos a utilizar libros que no estén en castellano? De todas formas, se pueden añadir sin problema, pero desde ARG recomendamos no mezclarlos con los nuestros. El sistema permite la creación de libros en el llamado fichero ISBN, que sirve para tenerlos disponibles, pero sin entorpecer el desarrollo normal del programa. El fichero SYNLIC de tipo libros debería añadirse únicamente al fichero ISBN. Ahora pinchemos en un envío. Desde aquí también se pueden crear libros. En los sistemas de RG hay varias bases de datos donde hay libros. Un sitio es el fichero maestro, otro es el fichero donde están todos los libros del ISBN. Por este motivo el programa nos pregunta dónde queremos crearlos. Pinchemos en libros. El sistema recorre todos los libros del fichero y crea los que no tenemos. Al terminar nos indica cuántos libros ha creado. Los registros añadidos a precios indican los libros que por tener un precio distinto al nuestro han sido añadidos a un fichero especial para la posible actualización de precios. Si el título está en minúsculas, lo convierte a mayúsculas. El autor lo deja como esté. Como se puede apreciar, la pantalla se actualiza y ahora aparecen todos los libros con el código nuestro. Si volvemos a repetir el proceso, hará la misma pregunta, pero no habrá añadido ningún libro. Vamos a ver el leitmotiv del sistema SYNLIC. Hasta ahora hemos estado viendo herramientas auxiliares para el manejo de ficheros SYNLIC, pero lo principal es la exportación de los datos contenidos en el fichero a nuestras bases de datos de almacén, pedidos de clientes, etc. Uno de los tipos más utilizados para exportar sus datos a los nuestros es el denominado envío. Si vemos el fichero, podemos apreciar que contiene los datos imprescindibles para crear los libros y los datos necesarios para pasarlo a una entrada de almacén. Tiene el ISBN, las barras, el título y el autor. También tiene otros datos necesarios como la cantidad, el precio sin IVA, el precio con IVA, el descuento, el porcentaje de IVA. Por último, trae información sobre si es novedad o no, el tipo de precio fijo o libre. Volvamos a la tabla de ficheros. Observar que no todos los libros los tenemos registrados. Pinchemos en exportar. Lo primero que nos dice es que hay libros sin codificar, es decir, sin registrar. Lo normal será decirle que los cree. Ahora nos dice lo mismo que cuando creamos libros. En esta ocasión pincharemos en libros. Una vez creados los libros, entra en el proceso propio de la exportación, preguntándonos dónde queremos pasar el documento, a firme o a depósito. En este ejemplo contestaremos en firme. Al mismo tiempo que crea un documento de entrada en firme, comprueba si hay alguna bolsa de clientes pendiente de servir. En nuestro caso, de los libros indicados en la entrada, no hay nada pendiente. Por último, nos indica el proceso realizado. Al aceptar este informe, hemos terminado con la exportación-importación. Observemos una cosa importante. Ahora, en la relación de ficheros, en la línea correspondiente al fichero exportado, a la izquierda aparece una bola roja. Con esto, el sistema indica que este fichero ya ha sido exportado. Ahora, cada vez que aparezca esta línea, aparecerá la bola roja, a menos que voluntariamente la dejemos en otro estado. Cuando un fichero ha sido exportado, si queremos volver a hacerlo, nos aparecerá un aviso. Si a pesar del aviso
lo exportamos de nuevo, lo duplicará. Por ahora no vamos a duplicarlo. En la parte inferior derecha, encima del bruto, aparecen tres opciones. La opción exportado estará señalada. Podemos pinchar en nada o visto y cambiará su estado. Nada deja la bola blanca, visto pone la bola verde y exportado la bola roja. Ahora que hemos visto de refilón el tema de visto o exportado, detengámonos un momento. Según estén en un estado u otro, los ficheros pueden pasarse al histórico o no. Con el fin de no acumular ficheros en nuestra lista, aquellos que demos por vistos, aunque no hayamos hecho nada con ellos o los señalados como exportados, podamos pasarles a un histórico donde permanecerán hasta que queramos borrarlos definitivamente. La marca se pone de forma automática al exportarlos o crear sus libros. También se puede poner manualmente en cada fichero por medio de las marcas de nada, visto o exportado. Otra forma es el cambio colectivo, poniendo la marca OK con la barra espaciadora y luego poner todos los marcados como visto o no visto. El sistema guarda en el histórico los que estén vistos o exportados, bolas verdes o rojas. Observar que hay 20 ficheros, de los cuales uno está exportado y 4 vistos. Ahora pinchemos en guardar los vistos. El sistema nos pregunta si queremos pasar al histórico 5 ficheros. Si aceptamos, los guarda en el histórico y deja solamente los 15 no señalados. Si ahora pinchamos en histórico, vemos los 5 ficheros anteriormente señalados. Desde aquí podemos recuperarlos, por ejemplo, el envío. Vemos como ahora hay 16 mensajes y el primero es el recuperado. El botón de comparar es un poco más técnico. Se utiliza para comparar los datos que nos mandan por Synly con los datos que tenemos en nuestros ficheros. Por ejemplo, supongamos que hacemos una devolución, la mandemos por Synly o no. Al cabo de unos días, el proveedor nos manda su documento de abono por Synly. Por medio de esta comparación podemos ver si el abono que nos manda coincide con la devolución que hicimos. Si somos distribuidores, podemos comparar la factura de liquidación enviada por el editor con las liquidaciones enviadas por nosotros a final de mes. Por ejemplo, comparemos el abono enviado por el GEL. El programa nos saca la relación de libros del fichero enviado por el GEL y nos pregunta con qué documento lo debe comparar. Firme, novedad, un depósito, un pedido a proveedor. Luego le indicaríamos de qué año es ese documento y el número del documento. Cuando pulsemos en la hélice, el programa nos irá diciendo si hay diferencias de precio, diferencia de cantidad o diferencia de posicionamiento en el fichero. Por ahora lo dejamos aquí, porque es un tema que se sale de la finalidad de este tutorial. Por último, el botón de reenviar. Se utiliza principalmente por dos motivos: para reenviarlo a RG y que podamos ver cómo se ha mandado el fichero y las posibles causas del problema, y para reenviarlo al origen o a un buzón no Synly y mostrar el fichero enviado. Aquí pondríamos la dirección que queremos mandarlo y al aceptar lo mandaría. Esto es todo lo que podemos decir en un resumen sobre el manejo de ficheros Synly en las aplicaciones de ARG. Si quieres saber más, no dudes en consultarnos.